Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es el mundo del espectáculo turco, y más específicamente, el posible regreso de una de las parejas más queridas. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de esa intrigante posibilidad de una segunda oportunidad. ¿Se imaginan? La noticia de que Hande Erçel podría estar pidiéndole a Kerem Bürsin una segunda oportunidad ha encendido las redes sociales y, sinceramente, a mí también me tiene dando vueltas en la cabeza. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguieron de cerca la relación de Hande y Kerem, desde que se conocieron en el set de Senkalkapm. Su química era innegable, ¿verdad? Se convirtió en un fenómeno mundial y nosotros, sus fans, nos enamoramos no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino también de ellos como pareja. Verlos juntos, fuera de cámaras, compartiendo momentos, sonreír, era como un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Era esa chispa que todos esperamos ver entre nuestros actores favoritos cuando la ficción se vuelve realidad. Pero como suele suceder en la vida y seamos sinceros, también en el mundo del espectáculo, las relaciones tienen sus altibajos. Y después de un tiempo, nos enteramos de su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, un adiós inesperado que nos dejó con muchas preguntas y por supuesto con el deseo de que algún día volvieran a estar juntos. Y es precisamente sobre esa esperanza, sobre esos rumores que ahora parecen tomar fuerza, que vamos a hablar hoy. El título del vídeo, Hande Erçel pide a Kerem Bürsin segunda oportunidad, no es solo un titular llamativo, sino que parece estar respaldado por ciertas señales y comentarios que han estado circulando. Antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación súper importante. Si disfrutan de nuestro contenido, si les encanta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más candentes y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas, entonces este es su lugar. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desgranar este posible renacer de una de las parejas más icónicas de Turquía. Lo primero que tenemos que entender es el contexto. ¿Por qué surgió este rumor? ¿Hay alguna evidencia real detrás de todo esto, o es simplemente la esperanza de los fans que se está manifestando? Bueno, como en la mayoría de los casos de celebridades, las redes sociales juegan un papel crucial. Y es a través de ellas que hemos visto una serie de interacciones, tanto de Hande como de Kerem, que han reavivado la llama de la especulación. Empecemos por Hande Erçel. Ella es una de las actrices turcas más seguidas y queridas a nivel mundial. Su carisma, su belleza y su talento la han llevado a la cima, y siempre está en el ojo del huracán mediático. Recientemente se ha visto a Hande muy activa en sus redes sociales, compartiendo fragmentos de su vida, y lo que ha llamado la atención de muchos son ciertas coincidencias o guiños que muchos interpretan como dirigidos a Kerem. Por ejemplo, se ha notado que a veces, cuando ella publica algo, o usa una canción que de alguna manera se relaciona con Kerem, o menciona alguna frase que solían usar juntos, o incluso a veces publica fotos de lugares que solían frecuentar. Son detalles pequeños, sí, pero para los fans más observadores, estos son como migas de pan que señalan un camino. Y no podemos olvidar el lado de Kerem Bürsin. Él también, aunque quizás un poco más reservado últimamente, ha tenido sus momentos. Se le ha visto dando me gusta a publicaciones antiguas de ellos dos juntos, o respondiendo a comentarios de fans que añoran la relación. Estos gestos, por mínimos que parezcan, son interpretados por muchos como una señal de que él también guarda buenos recuerdos y quizás, solo quizás, no ha cerrado esa puerta por completo. La química en pantalla que compartían era tan fuerte que es difícil para los fans imaginar que esa conexión se haya desvanecido por completo en la vida real. Ahora, la parte crucial, ¿qué significa exactamente que Hande pida una segunda oportunidad? Esto es donde la especulación se vuelve más intensa. No hay una declaración oficial de Hande diciendo Kerem, quiero volver contigo. Lo que hemos visto son interpretaciones de sus acciones y de los comentarios que suscita. Podría ser que ella, a través de sus redes, esté enviando mensajes sutiles para ver si él responde, si hay alguna apertura de su parte. O tal vez, solo tal vez, ella está recordando públicamente algunos
momentos felices no necesariamente para volver, sino para expresar la nostalgia por una etapa importante de su vida. Sin embargo, la interpretación más romántica, y la que todos queremos creer, es que sí, hay una intención de reconexión. Analicemos un poco el impacto que tuvo su relación y su separación. Cuando Andy y Kerem eran pareja, la atención mediática era masiva. Cada publicación, cada evento al que asistían juntos, se convertía en noticia. Eran la pareja de moda, la que todos admiraban y envidiaban. Su amor parecía sacado de una película, y eso generó una legión de seguidores que se sentían parte de su historia. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un shock. Muchas parejas de celebridades se separan, es un hecho. Pero con ellos se sentía diferente. Había una conexión genuina que parecía trascender la pantalla. La separación, por supuesto, también tuvo sus razones. Y aunque no conocemos los detalles íntimos en el mundo del espectáculo, las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales pueden pasar factura. Es normal que las relaciones no siempre funcionen, incluso cuando hay mucho amor y química. Lo que ahora estamos observando es si, con el tiempo y la distancia, esas diferencias se han superado, o si quizás el tiempo ha permitido que ambos reflexionen y se den cuenta de lo que perdieron. Los rumores de que Andy busca una segunda oportunidad se intensificaron, según algunos medios y comentarios en redes sociales, después de ciertos eventos o interacciones específicas. Por ejemplo, se ha hablado de que Andy ha estado subiendo historias con canciones de amor que supuestamente Kerem le dedicaba, o que ha visitado lugares que para ellos tenían un significado especial. Son pequeños detalles, pero la fuerza de la narrativa se construye a partir de ellos. Los fans, anhelando verlos juntos de nuevo, son muy buenos para encontrar estas pistas. Y aquí es donde entra la importancia de la interpretación. ¿Estamos viendo lo que realmente está sucediendo, o estamos viendo lo que queremos ver? Como seguidores de estas historias, a menudo nos dejamos llevar por la fantasía y por el deseo de que las cosas terminen bien. Sin embargo, también hay que ser realistas. Si bien es posible que haya un deseo de reconciliación, también es posible que Andy solo esté expresando sentimientos nostálgicos o simplemente compartiendo momentos de su vida sin una intención romántica oculta. Kerem, por su parte, podría estar simplemente respondiendo a la nostalgia de los fans o mostrando respeto por su pasado compartido. Pero vamos a jugar un poco con la idea. Si Andy realmente está pidiéndole una segunda oportunidad a Kerem, ¿qué significaría eso? Para ellos podría ser una oportunidad de reavivar lo que tuvieron, de aprender de los errores del pasado y de construir algo más fuerte. Para sus carreras podría ser un impulso masivo, ya que la atención mediática se dispararía de nuevo. Y para nosotros los fans, sería la confirmación de que el amor verdadero, incluso en el mundo del espectáculo, puede tener segundas oportunidades. Pensemos en las dinámicas de una posible reconciliación. Si deciden intentarlo de nuevo, seguramente querrán ser más cautelosos con su relación en público. Las presiones mediáticas fueron enormes la primera vez, y es probable que aprendieran a manejarlas mejor. Quizás optarían por mantener su relación más privada al principio, lejos de los focos, para poder concentrarse en reconstruir su vínculo sin la interferencia constante de la opinión pública. También es importante considerar la evolución de cada uno. Ambos han seguido adelante con sus carreras y vidas personales. Andy ha estado trabajando en diversos proyectos, y Kerem también. Han madurado, han crecido individualmente. Una segunda oportunidad no sería simplemente volver a donde estaban, sino más bien un nuevo comienzo, aprovechando las lecciones aprendidas y la experiencia adquirida. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Ustedes creen en estos rumores? ¿Creen que Andy Ercel está pidiéndole una segunda oportunidad a Kerem Bürsin? ¿O creen que son solo especulaciones de los fans? Lo que más me interesa saber es qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación. ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que sería lo mejor para ellos? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Sus comentarios son súper importantes para mí y para la comunidad del canal. Y mientras piensan en eso, quiero hacerles un último recordatorio, pero uno muy importante, porque de verdad que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron intrigante, informativo o simplemente entretenido, por favor, denle un gran me gusta.
Un simple clic hace una gran diferencia. Y si creen que a sus amigos o familiares también les podría interesar este tema, no duden en compartir este vídeo. Compartir es cuidar, como dicen por ahí, y en este caso, es compartir buena información y entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Para resumir, hemos explorado los rumores que sugieren que Andercel podría estar buscando una segunda oportunidad con Kerem Bürsin. Hemos analizado las pistas en redes sociales, la química que los hizo tan populares, y la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Si bien no hay confirmación oficial, la esperanza y la especulación de los fans son palpables. La idea de que esta icónica pareja turca pueda reencontrarse es, sin duda, un tema que genera mucha conversación y, sobre todo, mucha ilusión. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem, y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Recuerden, la vida, al igual que las historias de amor en la televisión, a menudo nos sorprende. Y quizás, solo quizás, esta historia de Hande y Kerem todavía tenga capítulos emocionantes por escribir. Una vez más, gracias por estar aquí. No olviden dar like, compartir este vídeo y sobre todo suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis jugosos. Hasta la próxima.